Supercrack Estrella presenta la desaparición de Jody Wissentruit en cubrimiento OVNI. Como ha señalado Louis Menand, la historia es la predicción del presente. Los historiadores explican por qué las cosas salieron como lo hicieron. Puesto que ya conocemos el resultado, esto puede parecer una simple cuestión de mirar hacia atrás y conectar los puntos. Pero hay un problema: hay demasiados puntos. Incluso los puntos tienen otros puntos. Predecir el presente es tan difícil como predecir el futuro. Además, hay muchas maneras de aglomerar sucesos pasados y dotarlos de significado colectivo. Y así, nos dice, tenemos el concepto de período histórico, de siglo, de generación y de década, todos ellos bastante engañosos. Aunque, concluye, las historias más agradables de leer, y, probablemente, de escribir, son las de los libros sobre la X que cambió el mundo. Estas son explicaciones esencialmente sobre un solo punto. Tratan de acontecimientos, fenómenos o años. Antes de empezar este caso quiero que escuches lo que dijo el político John Coiker sobre esta desaparición de Jody Wissentruit. En diciembre de 2016, el político John Coiker, que representó al cuarto distrito del estado de Iowa en la Cámara de Representantes entre 2015 y 2017, describió su experiencia con el caso como miembro del Comité de Seguridad Pública de la Casa del Estado de Iowa y sugirió un encubrimiento por parte de funcionarios de Mason City. Su artículo de opinión fue publicado en The News Iowa Review. Encontramos en este lugar de la desaparición de Jody Wissentruit, muchos casos de ovnis muy extraños, y nos preguntamos si la presentadora de noticias Jody Wissentruit en 27 de junio de 1995, podía saber algo sobre el gobierno y los ovnis. En este video vamos a exponer casos de ovnis ocurridos en el mismo lugar donde ella desapareció en Mason City. Recordemos que en ese mismo año 1995, tuvimos el caso de Viajero del Tiempo en un combate de boxeo, y el extraño caso de Jennifer Fairgate en un hotel de Oslo, Noruega, de la que ya publiqué en otros vídeos, que era una viajera del tiempo, por lo que estos ovnis pueden ser máquinas del tiempo. En la madrugada del 27 de junio de 1995, la querida presentadora de noticias Jody Wissentruit corría hacia su coche para llegar al trabajo. Los vecinos escucharon un grito y vieron una camioneta blanca en el estacionamiento. Después, la policía encontró sus pertenencias esparcidas por el estacionamiento junto a su coche. La única pista era una huella parcial de una palma no identificada en el coche. Nunca encontraron su cuerpo y la investigación sigue abierta hoy en día. La historia de la desaparición de Jody Wissentruit es muy familiar en el norte de Iowa. Han pasado 28 años y el caso sigue atrayendo atención. Jody era una querida presentadora de noticias en Mason City cuando desapareció el 27 de junio de 1995 camino al trabajo. Brinkley se negó a hablar sobre la lista de posibles sospechosos del departamento, pero el público conoce bien un par de nombres clave que se han hecho públicos en múltiples informes de los medios y a través de entrevistas policiales al principio de la investigación. Incluyen a un hombre que admitió sentir algo por Jody y afirmó ser el último en verla, y otro hombre que ahora es un violador en serie convicto que vivía cerca de Wissentruit en el momento en que fue secuestrada. La conductora de televisión que desapareció y nadie supo de ella. El inquietante caso de Jody Wissentruit. Las principales teorías sobre la joven presentadora de noticias de un canal de Iowa. Jody Sue Wissentruit tenía 27 años y todos los días se levantaba a la madrugada para cumplir su papel como presentadora de noticias en la primera mañana del canal de la señal King, de Mason City. Su horario de ingreso era entre las 3 y las 4, y cumplía a rajatabla con su obligación. Pero el 27 de junio de 1995 todo fue diferente. Al advertir la ausencia, la productora de su programa, Amy Kunz, la llamó para ver qué pasaba. «Disculpas. Me quedé dormida». «Estoy en camino», respondió la joven. Nada en el tono de su voz sugirió que estuviera en problemas. Pero pasaron las horas y no llegó. Al comenzar su horario, sus compañeros debieron reemplazarla. Las señales de su desaparición. Horas más tarde, las personas más allegadas hicieron la denuncia. Cuando la policía de Mason City, en el estado de Iowa, llegó al domicilio de la joven, encontraron indicios de un ataque en el estacionamiento. Su autor, un Mazda Miata, se encontraba en el lugar de siempre. Pero un bolso con pertenencias suyas estaba en el suelo. También podían verse, desparramados, un fijador, un secador de pelo y sus zapatos de taco alto. Más indicios. La llave del auto estaba en la cerradura de la puerta, del lado del conductor. En el pavimento, podían distinguirse algunas señas de arrastre. Además, estaba marcada la palma de una mano, que no pudo ser identificada, sobre el vehículo.
En cambio, jamás pudo encontrarse un bolso de lona con cuadernos y disquetes. La misteriosa camioneta blanca. Los vecinos declararon los días siguientes que habían visto una camioneta Ford Econoline blanca estacionada en el lugar, a la misma hora en que, en mitad de la noche, se oyó un grito que podría haber llegado del complejo de departamentos donde vivía la joven. Vi una camioneta blanca en el área de estacionamiento. Después de haber bajado por ese camino muchas veces, nunca la había visto allí antes. Si tuviera que decir una hora, probablemente diría 3:50, dijo Randy Linderman, quien vivía en la misma calle, al investigador Scott Fuller. Es más, Linderman se presentó en la policía, después de enterarse del caso. Los pesquisas determinaron rápidamente que ninguno de los otros residentes del barrio eran propietarios registrados de una camioneta similar. A media tarde de aquel 27 de junio, se había emitido una alerta para cualquier rodado que coincidiera con su descripción. El dato llamativo es que hacía unos meses Jody había denunciado que un hombre solía seguirla en un vehículo con esas características. Además, le contó a algunos de sus allegados que temía que fuera una persona obsesionada con ella. Pero nada se supo de esa persona. La investigación, la repercusión del caso fue tal que se presentaron decenas de voluntarios para colaborar. Entre ellos, 100 personas se unieron a los rastrillajes que se hicieron en la zona de Cerro Gordo. Por otra parte, las versiones de videntes y adivinos no tardaron en llegar. Sin nuevas pistas, Jody fue declarada legalmente muerta en mayo de 2001. La versión más firme. Para su familia, Jody fue atacada por alguien que la conocía y que sabía de sus horarios y rutinas. Por eso, uno de los sospechosos es John Van Cise, amigo y vecino de Jody, aunque le llevaba 22 años. Ambos se habían juntado en los días anteriores para ver el video de la fiesta de cumpleaños de él. Pero nunca se pudo comprobar la responsabilidad en este hecho. El misterio sigue y cada tanto sus allegados ponen carteles en distintos puntos de Iowa para dar con alguien que cuenta la verdad. Ya en ese mismo año de 1995 ocurrían cosas muy alucinantes y misteriosas hasta el punto que se quedaron dentro de la historia del misterio grabada a fuego, como fue el caso Jennifer Fairgate. Las teorías detrás del espeluznante caso. El capítulo Muerte en Oslo nos cuenta cómo una mujer, tras registrarse en un hotel noruego de lujo, es encontrada sin vida en su habitación. Hasta el día de hoy no se sabe quién la mató. Uno de los casos que más ha llamado la atención es Death in Oslo, Muerte en Oslo, que trata sobre la misteriosa muerte de Jennifer Fairgate, una mujer encontrada muerta en una habitación de hotel de Oslo, Noruega, después de un presunto no puedo usar la palabra en junio de 1995. Hasta ahora no se sabe quién la mató, además la identidad de la mujer es un misterio. El 3 de junio de 1995, una joven fue encontrada con un agujero de bala en la cabeza en una habitación de hotel en el Hotel Plaza en Oslo, Noruega. Al principio parecía un suicidio. Tenía el arma en la mano y no había evidencia de lucha. Sin embargo, cuando las autoridades fueron a identificar a la mujer, el caso rápidamente se volvió extraño. Esto fue un 3 de junio de 1995, unos días después la desaparición de Jody Wissentruit, el 27 de junio de 1995. La mujer es conocida como Jennifer Fairgate o Jennifer Fergate porque esos son los nombres que usó para registrarse en el hotel. Sin embargo, resultaron falsos. De hecho, casi todo lo que dijo sobre sí misma parece falso. Dijo que tenía 21 años, pero después de que su cuerpo fue exhumado, la policía de Estocolmo reveló que probablemente tenía entre 23 y 25 años. Cuando los investigadores revisaron su habitación de hotel, encontraron una colección de ropa a la que le habían quitado las etiquetas y sin pantalones, solo blusas. Aún más confuso, sostenía el arma en un ángulo extraño, no tenía sangre en las manos y el número de serie del arma había sido eliminado con ácido. No había cepillo para el cabello, ni cepillo de dientes, ni artículos de tocador que pudieran proporcionar evidencia de ADN a la policía. La mujer era completamente inidentificable. Aunque a un empleado del hotel se le informó al momento de registrarse que un hombre se quedaría en la habitación con ella, no había evidencia de él en la habitación. Según el portal de Sider, después de que la policía pasó un año intentando identificarla y resolver el caso sin éxito, finalmente fue enterrada el 26 de junio de 1996. Todas las pruebas fueron destruidas después de que se cerró el caso. Tengo mucho publicado sobre este tema en mi canal. Los expertos han llegado a creer que la mujer probablemente era una especie de espía o agente secreto.
La investigación está disponible en VG, un periódico noruego, donde muestran una simulación visual de la escena que le permite explorar la habitación del hotel de Oslo y explica detalladamente todos los aspectos extraños del caso. También proporciona detalles que el documental de Netflix excluyó, como las identidades de los huéspedes del hotel vecino en el momento de la muerte de Jennifer Fairgate. Uno de esos vecinos resulta particularmente interesante. Un señor F de Bélgica, que se marchó la mañana antes de que la mujer fuera encontrada muerta, le dijo a VG que fue informado durante su check-out sobre el incidente. Cuando le preguntaron cómo el personal de recepción pudo haberle preguntado sobre la muerte antes de que ocurriera, supuestamente dijo: "No sé nada de eso. Solo recuerdo que me preguntaron". Eso es todo lo que sé. Los usuarios en redes sociales han teorizado que el señor F podría ser un sospechoso, aunque un Solved Mysteries no lo cría como tal. Este huésped del hotel vecino sería el viajero del tiempo que apareció en un combate de boxeo ese mismo año de 1995. Un viajero en el tiempo se cuela en la pelea de Mike Tyson. El vídeo que muestra el combate entre Mike Tyson y Peter McNeely en 1995 se vuelve viral por una persona que está grabando o sacando fotos con un aparato similar a un smartphone. ¿Un viajero en el tiempo? Es la pregunta que ha causado debate en Internet, debido a que en ese tiempo aún no existían dichos dispositivos. Los teléfonos inteligentes aparecieron en el 2000 y resulta imposible que una persona entre el público tenga uno de esos aparatos novedosos para grabar o sacar fotos cuando el duelo ocurrió 5 años antes. Tyson y McNeely se enfrentaron el 19 de agosto de 1995 en Las Vegas. Hasta ese lugar y esa fecha habría viajado el protagonista de este vídeo. Esto ocurrió 2 meses después de los casos antes mencionados. No sé si es un viajero en el tiempo o no, pero nadie puede explicar qué cámara es, dice el texto que describe el clip, el cual fue publicado en septiembre de 2015, pero pasó inadvertido y se ha vuelto viral durante estos últimos días. Jennifer Fairgate sería esta mujer con gafas dentro de un ovni. La imagen pertenece al periodista y ufólogo italiano Roberto Pinotti, quien la ha dado a conocer por medio de un libro llamado Contactos OVNI en Italia, volumen 1, 1907-1978, publicado el pasado jueves 01 de febrero por la editorial Flying Disc Press. La primera imagen muestra una especie de cabina con asientos, un panel de control y varios objetos. Para Pinotti, este lugar sería el interior de un ovni. En tanto, en la segunda captura, se ve a una mujer que tiene puesto algo similar a unos lentes de sol. El autor italiano asegura que no es un humano. A 2 hombres se les permitió entrar al ovni y tomar fotografías, aseveró el ufólogo. El diámetro del ovni era de 24 metros, y la cabina de control de unos 10 metros. Estas extrañas y extraordinarias fotografías, así como 2 fotografías del supuesto piloto extraterrestre, se han publicado aquí por primera vez. Pero vamos ahora con los casos de ovnis ocurridos en el mismo lugar de la desaparición de Jody Weissentruit. Aviso ovni en Iowa, Mason City, 6 de octubre de 2005, 6 p.m. Bien, estaba conduciendo por Big Woods Road hacia Blackout Park. Iba hacia el oeste en ese momento. Estaba mirando hacia el noroeste y vi una luz roja. Me detuve por un momento. Estaba sobre los árboles sin moverme para nada. La luz roja comenzó a moverse en muy lenta, así que comencé a seguirla por Ford Road y luego se apagó. Nota que la luz o la nave no hizo ruido. Testigo anónimo. Aviso ovni en Iowa, Mason City 6 de octubre de 2005, 6 am. Extraño objeto volador. Vi a unos amigos caminando hacia la gasolinera, así que salí de mi casa y los alcancé al final de un camino que desemboca en la autopista. Noté un avión volando bajo a unos 100 metros de distancia con una luz roja en el medio y luces blancas intermitentes a los lados. Justo cuando se lo señalé a mis amigos y ellos giraron la cabeza hacia él, se detuvo en seco y las luces cambiaron a solo 12 en 100 de uno a cada lado. Dijeron que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero yo sabía lo que vi. Fue muy extraño, porque de alguna manera sabía que lo señalé y justo cuando mis amigos lo miran, se detiene y cambia su patrón de luz. De todos modos, nos sentamos allí mirándolo durante aproximadamente 1 minuto y se disparó hacia el norte volando a una velocidad muy rápida. Había 3 luces parpadeando muy rápido una tras otra. Mi y yo, un amigo dejó a mi otro amigo y comenzó a perseguirlo. Corrimos unas cuantas cuadras y lo vimos en una abertura sobre los árboles. Cambió de dirección y parecía que venía hacia nosotros. En ese momento era solo una gran luz.
Se hizo más y más grande, así que pensé que se estaba acercando a nosotros, salió de nuestro campo de visión detrás de un árbol y desapareció, nos preguntamos dónde estaba y de repente salió en ninguna parte en la dirección opuesta a nosotros, este. Voló muy rápido y muy cerca del suelo en dirección norte. Voló como un helicóptero pero estaba en silencio. Y también muy rápido. Justo encima de los árboles. Cuando salió de nuestro campo de visión detrás de un árbol y desapareció, no lo hemos visto desde entonces. Esta no es mi primera experiencia con ovnis, y es la segunda experiencia de mis amigos al ver un ovni. En este año del 2005 de forma subliminal ya nos hablan de viajes en el tiempo. Es el caso de The Jacket, una película de 2005 que acaba de aterrizar de tapadillo en el catálogo de HBO, y que combina con bastante habilidad las historias de viajes en el tiempo, cierta denuncia de las condiciones en las que viven las personas que padecen enfermedades mentales, en este caso concreto, estrés postraumático, y algo de suave drama romántico entre personas que se encuentran en distintos puntos del transcurrir temporal. Una película nada complaciente y una auténtica sorpresa que ha llegado a la plataforma sin hacer ruido. En este año 2005 ocurre el caso del viajero del tiempo llamado popularmente Piano Man. Pocas historias han generado tanto interés como la de este joven que apareció misteriosamente hace 4 meses, empapado, con partituras en la mano y en una playa británica. La policía lo llevó y se encontró con que la única comunicación de este hombre con el mundo fue el dibujo de un piano. Un tema también tratado en mi canal. 1995 también fue el caso Roswell argentino. Continúa el misterio en torno a la caída de un ovni en Salta. El hecho habría ocurrido en 1995 en la Serranía Colorada, Joaquín Rue González. Los pormenores nunca fueron develados oficialmente. La mañana del 18 de agosto de 1995, la prensa nacional reportaba la caída de una supuesta nave extraterrestre en jurisdicción del departamento de Anta. Esto fue a pocos días del combate entre Mike Tyson y Peter McNeely en 1995, que ocurrió el 19 de agosto de 1995, tan solo un día después, solo un día de diferencia, por lo que supongo que ese ovni de argentino era una máquina del tiempo que aterrizó, y de allí se fueron para Las Vegas al combate de boxeo. Como ha señalado Louis Menand, la historia es la predicción del presente. Los historiadores explican por qué las cosas salieron como lo hicieron. Puesto que ya conocemos el resultado, esto puede parecer una simple cuestión de mirar hacia atrás y conectar los puntos. Pero hay un problema, hay demasiados puntos. Incluso los puntos tienen otros puntos. Predecir el presente es tan difícil como predecir el futuro. Además, hay muchas maneras de aglomerar sucesos pasados y dotarlos de significado colectivo. Y así, nos dice, tenemos el concepto de período histórico, de siglo, de generación y de década, todos ellos bastante engañosos. Aunque, concluye, las historias más agradables de leer, y, probablemente, de escribir, son las de los libros sobre la X que cambió el mundo. Estas son explicaciones esencialmente sobre un solo punto. Tratan de acontecimientos, fenómenos o años. Todo ello viene a colación de 1995. The Year the Future Began, U.S. Press, el reciente libro del profesor W. Joseph Campbell. Para Menand, se trata de un intento digno, informativo y razonable para convencernos de que el mundo en que vivimos está formado de manera crucial por cosas que sucedieron en 1995. Más aún, el libro no es del todo convincente, pero eso no es lo importante. Ninguno de los libros sobre las X que cambiaron el mundo son totalmente convincentes, por la razón de que todos los puntos tienen sus propios puntos. A menos que cuentes a Dios, no hay causa sin causa. Incluso la mariposa que originó el huracán aleteó por una razón. Lo que pasó en el 1933, o el 1959, o el 1995, nunca habría sucedido a menos que ciertas cosas hubieran ocurrido en el 1932, el 1958, o el 1994. Y así sucesivamente, hasta el limo protozoario. Todos los puntos son puntos de inflexión. Dicho lo cual, W. Joseph Campbell tiene muchas cosas que contarnos, aunque el libro es lógicamente muy americano en lo que relata, y lo hace razonablemente bien. Vémonos, pues, unos párrafos del primer capítulo. Los días en que la World Wide Web era novedad tienden a ser recordados de maneras muy diferentes. Una forma es recordarlos con nostalgia, como el tiempo inocente en que la navegación se puso de moda, cuando la todavía nueva web ofrecía chiripa, misterio y un tufillo de la aventura.
El prominente escéptico de la tecnología Evgeny Morozov expresó la nostalgia de los principios de la web en un exuberante ensayo hace unos años, lamentando el fallecimiento del ciberflanerie, el placer de pasear tranquilamente en línea sin saber a dónde se podría ir a parar o lo que se podría hallar. Escribió sobre aquellos días en que las páginas web se cargaban lentamente y el zumbido vibrante del módem ofrecía su propia extraña poética y la promesa de abrir nuevos espacios para el juego y la interpretación. Mucho más común que la nostalgia vaporosa es mirar hacia atrás a la temprana web con desconcierto y sarcasmo, equiparando el emergente mundo en línea de mediados de 1990 a un lugar primordial, cuando el entorno de la web era sobre todo estéril y aburrido, no un lugar para quedarse, no un lugar donde hubiera mucho que hacer. La web jurásica, la llamó Farhad Manjoo, en un ensayo publicado en Slate.com. Lo que llama la atención de la antigua web, escribió, es lo seguro que todo el mundo parecía estar de para qué servía el nuevo medio de acuerdo. El Internet de 1995 era un lugar sin Facebook, Twitter o Wikipedia. Google apenas asomaba en el horizonte. Sus fundadores, Sergey Brin y Larry Page, eran unos estudiantes de posgrado que se encontraron en 1995 en el campus de la Universidad de Stanford. Su primera reacción mutua fue que el otro era bastante repulsivo. El Google de principios de la web era el motor de búsqueda de alta vista, que afirmaba ser capaz de acceder a 8.000 millones de palabras en 16 millones de websites. Servicios comerciales en línea como America Online, CompuServe y Prodigy estaban prosperando entonces, ofreciendo una experiencia en línea que por lo general estaba segregada, circunscrita y amurallada para los no suscriptores. Según el cálculo digital, 1995 fue hace mucho tiempo, un tiempo anterior a los smartphones, las redes sociales, y las conexiones inalámbricas ubicuas. Incluso los entusiastas reconocían que la navegación en Internet en 1995 exigía tanta paciencia como pericia. Surfear por la web fue luego comparado con un viaje a un destino exótico, los placeres son exquisitos, pero se requiere cierto aguante. 1995 vio el surgimiento de poderosos y contradictorios sentimientos asociados aún con Internet. Una arrogancia petulante alentada por la novedad, una promesa de gran riqueza a encontrar en el mercado digital, y el espíritu de colaboración y comunidad que un entorno en línea podría promover de forma única. Esos sentimientos transversales encontraron expresión en 1995 en las pretensiones de Netscape, la startup de California que hizo un navegador web avanzado y que, con su notable oferta pública inicial de acciones, catalizó el auge de las .com de la segunda mitad de la década de 1990. Encontraron otra expresión en la aparición tranquila de Amazon.com, que se ha convertido en la más grande historia de éxito comercial de la web. Y hallaron expresión en el desarrollo de la modesta Wiki, el software de edición en abierto que permite a los usuarios de la web colaborar a distancia. Netscape, Amazon y la Wiki, cada uno a su manera, testifican el emergente dinamismo de la web en 1995. Cada uno será tratado con detalle en este capítulo. Sin duda, las innovaciones digitales de 1995 fueron más allá de Netscape, Amazon y la Wiki. Muchos pilares fundamentales del mundo en línea datan su aparición en ese año. En agosto de 1995 apareció en el Journal Gazette de Fortune un misterioso artículo en que se exponía que el álbum Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, funcionaba como banda sonora de El Mago de Oz, desde el momento que Judy Garland aparece con Over the Rainbow. Las dos obras se comunican entre sí, sostienen una interrelación increíble, como si ambas se dieran sentido mutuamente, como si se contestaran la una a la otra. Esto se llamó Dark Side of the Oz. Roger Waters, el líder de Pink Floyd, me contó que la misteriosa comunicación la conoció por un disc jockey de Boston. Roger vio la película, mezclada con los 42 minutos que dura el álbum, y solo encontraba coincidiera no tuviera sentido encontrar un hilo en ciertos movimientos de Dorothy, como hacía un nudo en la soga y caminaba por una valla, por ejemplo. Me recalcó, además, que si pones la televisión sin sonido y programas cualquier música, siempre parece a ratos que hay un hilo extraño. Roger concluyó que jamás el grupo pensó en el Mago de Oz, a pesar de las legiones de creyentes del popular fenómeno. Incluido el esotérico Kevin Coyne, de Flaming Lips, que hizo una versión muy personal de Dark Side of the Moon vinculada a El Mago de Oz. Nick Mason me dijo en los años 90, que, efectivamente, el grupo utilizaba por aquellos días del año 1972 algunas películas como sustento ideológico. Pero ni había entonces cintas de video ni cosa que se le parezca.
Todo era visto por proyectores de película. El caso es que aquel año de la grabación de Dark Side of the Moon, Pink Floyd trabajaban con el cineasta Frances Barbet Schroeder para la banda sonora de la película La Vallerie. Además, acababan de rodar en Pompeya su famosa película en el anfiteatro de la ciudad quemada, con el fabuloso Echoes de protagonista. Echoes fue el tema con el que descubrieron un nuevo estilo, una nueva vía que se convirtió en la matriz de lo que luego sería Dark Side of the Moon. Echoes estaba en el álbum Medley. Pink Floyd sentía que su música debería relacionarse con las imágenes, tras sus experiencias cinematográficas. La primera, poner música al filme More, con Ibiza de testigo. Y sobre todo, en Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, que escribieron un par de años antes de Moon. Roger Waters siempre me ha tratado de convencer que Dark Side of the Moon es como una suite musical, acerca de la locura, del cerebro dañado del que había sido su líder Syd Barrett, en los primeros tiempos, en los maravillosos tiempos psicodélicos. Pero el propio Nick Mason me dijo que todo fue más sencilla. Decidieron que Waters era el más preparado para escribir las letras del álbum con ideas de todos. No se sabe por qué, pero se reunían en la cocina de Mason en Camden y se preguntaron cuáles eran las mayores dificultades y presiones de la vida moderna. Salió una lista a base de viajes, el estrés de volar, el dinero, el miedo a morir y la inestabilidad mental que podía acabar en locura, como en el caso de Syd Barrett. Justo con esa lista, Roger hizo las letras. La idea era hacer un Sgt. Pepper's, el álbum favorito de Roger. Pink Floyd estaban en la EMI, como los Beatles, y grababan también en el estudio 2 de Abbey Road. Así que se alimentaban de sus misteriosas y maravillosas técnicas como los Beatles. Por ahí andaba Alan Parsons, un brillante y joven ingeniero en Abbey Road, que en aquellos días cobraba solo 35 libras semanales. Se pasaba todo el día en Abbey Road. Mientras grababa Dark Side of the Moon, Paul McCartney también hacía su álbum en solitario Red Rose Speedway. Alan simultaneó las dos grabaciones. Parsons me contó que, en realidad, la idea del nombre de Dark Side of the Moon fue de un ilustrador llamado David Hardy, que se dedicaba a la imaginería astrológica. Vendía su arte a comienzos de los años 70 en el semanario Melody Maker y sus diapositivas se las rifaban grupos como Camel, Hawkwind, siempre dedicados al espacio, Moody Blues y, por supuesto, Pink Floyd. Fue Steve O'Rourke, el manager de Pink Floyd, el que pidió a David Hardy una idea y se le ocurrió una imagen con la cara oculta de la luna, en un eclipse con el sol. La idea estaba en el libro de Challenge of the Stars, de Patrick Moore, publicado ese 1972. La última vez que Pink Floyd trabajó en el estudio fue 1 de febrero de 1973, porque tenían que ensayar su obra sobre el Roland Petit Ballet. 3 semanas más tarde, fui uno de los pocos privilegiados que asistieron a la premiere del álbum, en el Planetario de Londres, que está al lado de Madame Tussauds. Los miembros de Pink Floyd no estaban presentes. A la EMI se le había ocurrido presentarlo con una mezcla cuadrafónica, que por aquellos tiempos se quería imponer como perfección sonora. Era como el estúpido antecedente del también estúpido 5-1. Pero a Alan Parsons no le dio tiempo de preparar la mezcla. Así que lo oímos en estéreo. Francamente, a mí me impresionó todo aquello. Aquel maravilloso sonido del álbum, sorprendente en ocasiones, con la luna, las estrellas, el sol, la tierra y el planetario, me pareció como estar en el cielo, como el temazo de Rick Wright de Great Gig in the Sky, que desafortunadamente ahora se ha convertido en el tema preferido por las strippers de los nightclubs anglosajones. Es sórdido y delirante que por la interpretación vocal de Clare Torrey en el tema, por sugerencia de Parsons, solo se le pagaran 30 libras. Pero hay cosas más increíbles entre los misterios de Dark Side of the Moon. En aquellos tiempos se utilizaban cintas de 1 pulgada, que se reutilizaban. La mayor parte del álbum se grabó en una vieja cinta de los Beatles, donde habían grabado probablemente el álbum Help. Y el caso es que al final de Eclipse se puede oír algo de Ticket to Ride de los Beatles. En la portada original las luces que emergen de la pirámide son solo 6, cuando científicamente deben ser 7. Falta el azul oscuro que los ingleses llaman índigo. La voz del padre de la actriz Naomi Watts, un pipa en el grupo, es la que se oye en Speak to Me Brenda Maher. 2 semanas después de la aparición del álbum, Waters y compañía ensayaron entero Dark Side of the Moon en el ahora abandonado Rainbow Theatre, en Seven Sisters, cerca del viejo campo del Arsenal del que Roger es fan, y entonces, también vecino de la zona. El 4 de marzo iniciaron en Wisconsin la gira de Dark Side of the Moon. 20 días después, hace ahora 40 años, aparecía el álbum a la venta. Hasta el momento, ha vendido 57 millones de ejemplares en todo el mundo.
Sigue siendo un álbum con misterio, repleto de sensualidad, de una belleza espacial, celestial, tan lejana como la misma cara oculta de la luna. 1995 no fue un simple año, fue mucho más que un año y marcó nuestra historia con cosas muy extrañas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.